La silla caliente es la del Congreso. Me encanta que regresamos al debate con ambas partes. Trump, bueno, la inauguración es el 20, pero el Senado y la Cámara Baja yo creo que están ya funcionando desde el día 3, por lo tanto las audiencias de confirmación también están andando. Tenemos aquí a la doctora Isadora Velázquez, abogada de inmigración y analista demócrata. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Un placer compartirlo con ustedes. Estaba extrañando aquí el... Es mutuo, sí, lo extrañaba. El debate. Anthony Verdú, analista republicano. Feliz Año Nuevo también. Qué bien, qué maravilla. ¿Han estado siguiendo las audiencias? La de hoy sí, brevemente hablábamos, hicimos un poquito de trampa y hablábamos antes de ir al aire. Dice que estuvimos trabajando en el día de hoy, así que no lo pude ver tal vez ¿Sobre el Departamento de Defensa? Sí. Ajá, pues bien, vamos a ver precisamente, pues hacen una defensa al nominado del Departamento de Defensa. Veamos de qué manera. A lot about qualifications, and I think it's so hypocritical of senators, especially on the other side of the aisle, be talking about his qualifications, not being able to lead the secretary or be the Secretary of Defense, and yet your qualifications aren't any better. You guys aren't any more qualified to be the senator than I'm qualified to be the senator, except we're lucky enough to be here. But let me read you what the qualifications of the Secretary of Defense is, because I Googled it, and went through a lot of different sites, and really it's hard to see. But in general, the U.S. Secretary of Defense position is filled by a civilian. That's it. You got a man who has literally put his butt on the line, who served 20 years in the service, multiple deployments, has heard the bullets crack over the top of his head, has been willing to go into combat, been willing to see friends die for this country. Ok, esta es la defensa, pero... Es que el ataque hubo muy poco. La realidad es que si esta es una previa a lo que vamos a ver de aquí a las nominaciones futuras que pueden ser controversiales como Tulsi Gabbard o RFK, me atrevo a decir que todo el mundo va a ser aprobado sin problema alguno, porque este candidato, que tal vez era el que más material tenía para ser atacado. ¿Por qué? Porque tenía no solamente las acusaciones que en su momento, por ejemplo, a Matt Gaetz le llevaron a decir no vas a tener suficientes votos. Es verdad que no eran al mismo nivel, no era con una menor de edad, pero tenía esas acusaciones sexuales, vamos a ver exacto, después. Acusaciones sexuales para empezar. También tenía sus propias palabras en su contra. Había dicho anteriormente que no le gustaba, de una manera muy pública, que no le gustaba que las mujeres fueran parte del servicio militar. Solamente un senador utilizó el Don't Ask, Don't Tell, esa póliza tan controversial en el tiempo de Clinton, para explicarle al candidato cómo era controversial el tratar de limitar que las personas fueran parte del servicio militar, cómo se pierde tanto material de mucho valor, cómo en ese momento 10% de los traductores no eran parte del servicio de defensa porque nuevamente teníamos una póliza de tanta restricción. Se enfocó mucho en el lado woke, el no tener la diversidad y no en sí en las calificaciones que tiene como persona para ser el líder del Departamento de Defensa. La realidad es que el ejército, la militar, es un instituto separado de la vida civil de los Estados Unidos y está en crisis en estos momentos. Está en crisis por esa misma razón, por las políticas woke que ha estado imponiendo ya por décadas. Incluso en el ejército y los Marines y los Coast Guard, etcétera, no logran sus números de reclutación que necesitan para mantener un ejército. ¿Y por qué no? Por estas mismas políticas. Lo que él dijo a las mujeres en el combate es que las mujeres que no cumplen con la aptitud física, entonces no deben de ser parte de las Fuerzas Armadas en el combate. Pero eso aplica también a personas mayores, eso aplica a hombres también jóvenes que no cumplen su aptitud física. Un tiempo no podía estar en el ejército, tenía el pie plano. Exacto. Claro. Si eras asmático. Pero eso ha ido cambiando. Sí, pero ¿sabes una cosa? El ejército tuvo que rebajar las normas de aptitud física para poder calificar más soldados porque los números estaban tan pobres. Y están tan pobres porque no hay moral en el ejército. No hay ningún tipo de cohesión entre las tropas. Por el relajo que están dando con woke. Un ejemplo claro son estas tropas trans. Eso es una burla.
Es una burla al Hay unas ejército. tropas ¿Por qué? trans. Lo hay tropas trans, soldados trans, hombres que salen vestidos de mujeres en sayas y tacones y que están en posiciones como capitán, como sergeant. Entonces, ese tipo de cosas. Algunos de los militares más famosos de la historia del mundo, emperadores y conquistadores, eran gay. Pero no salían vestidos de mujeres cuando estaban, cuando estaban Bueno, no sirviendo sé, a su país. El vestido de los legionarios romanos era un poco una sayita, ¿no? No, eso es diferente, eso es cultural. Eso es cultural. Julio César decían que era el marido de todas las mujeres, la mujer de todos los maridos. Era temible en el combate, era un estratega brutal. No sé. El ejército americano tiene dos propósitos: matar a los enemigos y Alejandro Magno romper también dice. cosas. Más nada, más nada. Ajá. Y ¿Matar al enemigo? Matar enemigos y romper cosas y romper los armamentos y toda la munición que se vaya contra ellos. Es algo bien, bien serio y lo han politizado. La militar ha sido politizada y lo que PHEX te está diciendo es que tenemos que restaurar orden al Sin ejército. embargo, el a la argumento militar. fundamental que yo creo haber escuchado es su propia calificación, porque lleva muchos años ejerciendo el periodismo. Fue líder de una organización a favor de los veteranos, el cual no tuvo éxito, una organización que él básicamente no manejó correctamente, una organización mucho más chica de lo que es el Departamento de Defensa. Un punto muy importante, el cual no se debatió, nuevamente se enfocó mucho, lo cual es interesante, obviamente necesario, porque en estos momentos el Departamento de Defensa, su problema principal, como Anthony B. menciona, es que no pueden reclutar personas, pero me pareció muy contradictorio el enfocarnos en cómo él quiere eliminar la política, pero al mismo tiempo eliminar la política del Departamento de Defensa significa eliminar personas que pueden calificar a ser reclutadas, a defender nuestro país, simplemente porque no estoy de acuerdo con tus ideales. No, pero tú tienes una aptitud física. Vamos a hablar de eso. Y una persona trans tiene una actitud física para poder ser parte del servicio militar. No, pero tú no puedes llegar ahí y entonces imponer tu vestuario, por ejemplo, en el ejército. Como decía un amigo mío en broma, dice, ¿qué más da que le pongas una rosa al casco? Mira, eso fue la pérdida de tiempo la en el cultura debate. militar es una Sí. cultura. Yo no estaba en el ejército, yo no puedo decirlo, pero yo sí sé que la cultura militar es única y es algo serio, no es un relajo, no es algo en que se puede jugar. Entonces, ese es el orden que falta, que se tiene que restaurar. Y él tiene como pretensión regresar a algo más convencional, digamos. ¿Lo ha dicho? Porque es que no he visto todas las audiencias. Las declaraciones de él, el libro que ha escrito, Sí. él quiere restaurar el respeto y la dignidad del ejército, de la militar americano. Ahora sí te voy a decir, mi colega está hablando de las cuestiones que no le hicieron, ¿no? Pero eso no cae sobre los republicanos, es sobre su partido, los demócratas. Yo estoy de acuerdo que Y yo los tengo una demócratas teoría. fallaron en no preguntar las cosas importantes. Tuvieron su oportunidad, ¿verdad? Y yo creo que parte de la razón que no lo hicieron es porque los demócratas todavía están recuperándose, están espantados con los resultados de estas elecciones presidenciales. Oye, Donde pero no eso solamente es perdieron un- colegio colegio electoral, pero perdieron... Un hangover un poco largo, ¿no? Sí, pero Es una resaca perdieron- un poco larga. No. Solamente ha empezado, y me corrige mi colega si estoy equivocado, justo ha empezado la autopsia dentro del partido. El Por partido eso- todavía está... Por eso empecé desglosando diciendo que todo. si esta es una previa de las audiencias que vienen, va a Pero ser no muy te fácil creas, para también todos le los tiraron. demás. Vamos cuando regresemos de la pausa a ver, número uno, el tema de la agresión sexual. Y también hay un momento en que hay una veterana de guerra, mutilada, que lo enfrenta con bastante dureza. Regresamos con el debate. Yo me encargaré de que se peleen. Están demasiado amistosos este año. Pero antes vamos a dar un... Usted usa Sacate Demócrata y Republicano del año, Isadora Velázquez, la doctora abogada de inmigración, el doctor Anthony Verdugo, analista republicano. Siempre me dicen, no soy doctor. No soy abogado. Ah, no eres abogado. No, porque tú sabes que doctor, claro, porque se usa, por lo menos en español, para lo mismo para abogados que para médicos, que para alguien que tenga un doctorado. Si hay ¿no? una emergencia médica aquí, no me llamen. No, por ni a favor, mí no. tampoco. Cuando le preguntan en el avión, ¿hay No, yo miro por la ventana. un doctor en la... Solamente emergencia migratoria. A ver, seguimos con el tema de las audiencias. Y hoy es el Departamento de Defensa, mañana va a ser el Departamento de Estado, Marco Rubio. Lo que decía la doctora Isadora Velázquez, que hay
alegaciones de acoso sexual contra el nominado a secretario de Defensa. Vamos a ver qué responde él. Let's get into this allegation about sexual assault, inappropriate workplace behavior, alcohol abuse, and financial mismanagement during your time as a nonprofit executive. I should note that the majority of these have come from anonymous sources in liberal media publications. But I want to give you an opportunity to respond to these allegations. You are correct. We undertook this responsibility with an obligation to the troops to do right by them for our warfighters. And what became very evident to us from the beginning, there was a coordinated smear campaign orchestrated in the media against us. That was clear from moment one. And what we knew is that it wasn't about me. Most of it was about President Donald Trump, who's had to endure the very same thing for much longer amounts of time. And he endured it in incredibly strong ways. So we, in some ways, knew it was coming. We didn't understand the depth of the dishonesty that would come with it. A ver, es verdad lo que tú dices, no viene el cuestionamiento no viene de la parte demócrata, es una oportunidad para que se explique y sí, los auditados están como frescos. No solamente no hubo, con las pocas veces que los demócratas trataron de tomar el control, por ejemplo, la senadora Warren, y preguntar las preguntas incómodas, preguntas que se tenían que contestar tal vez con sí o no, como habíamos visto tal vez en su momento con Kamala Harris, esas preguntas de fiscal. Estaba muy bien entrenado para dar estos monólogos inmensos de explicaciones. En un momento hasta la señora Warren le dijo, bueno, estás utilizando ahora utilizar tus palabras, pero dando la vuelta atrás en lo que se trataba de las mujeres en el servicio militar. También vimos la preparación de antemano porque empieza la introducción, las preguntas del debate con senadores mujeres que fueron parte del servicio militar, cuyos votos se dudaba si iban a poder apoyarlo o no, ya de una vez mostrando su apoyo. Por ende, estuvo muy bien preparado, las preguntas difíciles nunca vinieron y no hubo ese debate que se esperaba, que se necesita en este tipo de posiciones. Se habla, los demócratas dicen, Trump no consiguió la mayoría del voto. No, técnicamente no, 49.9, 49.8, es una pluralidad que le llaman, no es una mayoría, está bien, pero usan eso como excusa para decir no tiene un mandato. Bueno, te voy a decir una cosa, tiene un mandato cuando tiene más de 3 millones de votos que ganó sobre Kamala Harris, tiene un mandato cuando tiene 312 votos electorales que en realidad es abrumador, comparado a 226 para ella, pero ¿sabes dónde veo yo que está el mandato? Aquí, porque estábamos esperando tener una audiencia como Brett Kavanaugh. Estamos acordando de Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh fue retado por las senadoras demócratas, alegaciones de abuso sexual, acoso sexual, pero óyeme, lo enfrentaron y lo confrontaron y eso fue fuerte y la nación lo vio. Y eso es lo que se esperaba aquí y no se vio. ¿Y cuál es la diferencia entre el 2017 y el 2025? La elección presidencial, un mandato. Y ellos saben, son personas inteligentes, porque son senadores que han sido elegidos no un distrito, que también tiene su valor, pero un estado entero. Y muchas veces en contiendas bien reñidas y bien fuertes. Por supuesto iba a estar preparado, por supuesto. Pero sí, sin embargo hubo una senadora, ¿no? Que Doug Wars, ¿no? Que ella es demócrata por Illinois. Además tiene una historia tremenda, pues fue teniente coronel del ejército, estuvo en Irak, es mutilada de guerra, que yo creo que sí la cuestionó su capacidad. Veamos. Mr. Hegseth, what is the highest level of international negotiations that you have engaged in, that you have led in? Because the Secretary of Defense does lead international security negotiations. There are 3 main ones that the Secretary of Defense leads and signs. Can you name at least one of them? Could you repeat the question, Senator? Sure. What is the highest level of international security agreement that you have led? And can you name some that the Secretary of Defense would lead? There's 3 main ones. Do you know? I have not been involved in international security arrangements because I have not been in government other than serving in the military. So my job has been to no. The lead answer is men no. and Can you women in name one of the combat. 3 main ones that the Secretary of You're talking Defense about defense signs? arrangements. I mean, NATO might be one that you're referring to. Status of Forces Agreement would be one of them. Status of Forces Agreement. I've been a part of teaching about Status of Forces Agreements. But you don't inside remember to mention it?
You're not qualified, Mr. Hegseth. You're not qualified. Es curioso porque en el Congreso pueden hacer algo que no se puede hacer en los juicios, que es, en vez de hacer poner las dudas en forma de pregunta, afirmar, ¿no? Correcto. Usted no está calificado. Es un Correcto. poquito Un ataque, circense sí, a veces, sí. ¿no? Se puede hacer. Y aquí la realidad es que había mucho para atacar. Por ejemplo, en lo que volvemos a la acusación sexual. Él se ha defendido diciendo, bueno, esta cláusula que teníamos de acuerdo de que no hablara a la persona que le está acusando, la elimino, puede hablar libremente. Pero lo continúa diciendo, lo único que le puede pasar es que la acuse de defamación. Eso es una táctica de intimidación. Algo que se podía haber utilizado, así como esta senadora fue muy hábil en sus palabras, muy buena preguntando, y que nuevamente no vimos, tal vez algo que a mí, admito, me hubiera gustado preguntarle. No ves ¿Qué te hubiera gustado preguntarle? particularmente con la hipocresía de decir, puedes venir a testificar en mi contra, pero te voy a acusar de difamarme. ¿Qué persona va a querer venir a Bueno, testificar? si no vas a decir nada incorrecto, no tendrías miedo, ¿no? Bueno, pero si al mismo tiempo una persona con mucho dinero me va a acusar de difamarme, que puede tener muchos abogados y dejarme a mí en bancarrota por una defamación, es algo para poner en perspectiva. Las acusaciones de acoso sexual sin duda se tomaron en serio, porque yo creo que ahí es en donde él estaba más en peligro de perder esa nominación y caer en el mismo hueco que cayó Matt Gaetz. Él se reunió con los miembros, me imagino, de este comité, los republicanos por lo menos, porque los republicanos querían saber. Joni Ernst de Iowa, que anunció esta noche que lo va a apoyar a Pete Hegseth, dijo al principio que ella estaba en duda. Él se reunió con ella, no se sabe lo que se habló, por supuesto, y con otros senadores que lo cuestionaron y lo deben de haber cuestionado porque son alegaciones serias. Ahora, ¿qué pasó? Se hubo una investigación policíaca también y no le pusieron cargos. Después se entró en un acuerdo, un convenio entre él y esta señora. Por lo tanto, no tenemos bastante detalle, no está muy nubloso, no está clara la situación. Y yo creo que eso ha debilitado también la habilidad de estos senadores de cuestionarlo y retarlo en esos temas. A mí personalmente me parece que lo más difícil para él no debió haber sido las acusaciones de abuso sexual, porque lamentablemente es algo que se ha vuelto normal en nuestro gobierno. Lo tenemos en nuestro presidente, lo tenemos desde básicamente hasta las personas que tenemos en nuestra Corte Suprema. Es algo que ya, por lo visto, aceptamos. Me parece que las acusaciones lo más serio es lo que bien mencionó la senadora, su falta de habilidad para la posición tan fuerte, lo complicada de dicha posición, y sus propias palabras particularmente en contra de la mujer ser parte del servicio militar, porque va más allá de lo que es la mujer, es más, hasta su propio discurso diciendo que quiere sacar la política del servicio militar, pero al mismo tiempo quiere excluir personas de dicho servicio militar cuando necesitamos a estas personas. Esos eran los talones de Aquiles, los cuales se ignoraron. Esas preguntas que ella hizo son muy buenas preguntas, son preguntas académicas y en Washington a todo el mundo le interesa. Honestamente, tú sabes, como yo sé, siendo analista política, que el pueblo americano no le interesa ese intercambio. Sí. Le debe, pero no les interesa. Pero le debería interesar Lo si que tenemos le suficientes interesa- personas defendiendo nuestro país, Lo que si tenemos personas en el servicio militar que puedan traducir por nosotros, si tenemos mujeres que son esenciales para el servicio Y militar. nadie ha dicho de eliminar las mujeres del combate. Y mucho menos servicio militar. No se ha dicho eso. Lo que él dijo fue, si no tienen la aptitud física, como si yo no la tengo, yo no debo estar en combate tampoco. Es lo que está diciendo. Ahora, en cuanto a la difamación, doctora, usted como abogada, para ganar un caso de difamación, no solo tienes que demostrar que te difamaron, sino que tienes que demostrar mala intención. Correcto. O sea, que tampoco es que sea tan difícil. Lo que menciono es Tan lo fácil. costoso que puede ser defensa de alguien que tiene los bolsillos para Mira lo que ha pasado sacar. a Rudy Giuliani. Yo no sé los detalles. ¿Me lo explicas Pero, cuando ok. regresemos No, de la no pausa? mucho. ¿Qué le pasó a Giuliani? A ver. Con la casa, ¿no? Con todo.